Seguimos en RCN Mundo. Vamos a abrir la línea de WhatsApp para nuestros oyentes, el 313-422-3933. El tema del día, Yanelda, sin lugar a dudas, la reforma tributaria que anoche fue aprobada en el Senado sobre la medianoche. La totalidad del articulado salió ya del Senado y que hoy debe continuar la votación, la aprobación y votación en la Cámara de Representantes. Están citados después de las 8 de la mañana. Sí, solo hasta tanto quede aprobado este otro articulado, se sabe que hay o que no hay para conciliar y empiezan ya, ¿no? Todas las voces a favor y en contra. Me llama la atención nuevamente Miguel Uribe Turbay, quien ha anunciado que ya, con lo que está aprobado, anuncia que va a demandar la reforma tributaria. Mientras que Iván Cepeda, por su lado, obviamente, del gobierno, dice que ese fue un triunfo del gobierno, dice Iván Cepeda, del cambio histórico y de todas sus bancadas en el Congreso para buscar el dinero que se requieren para todas las políticas sociales del gobierno. Antes de lanzar la pregunta para nuestros oyentes que van a dejar sus notas de voz, sus mensajes en el WhatsApp, en el 313-422-3933, los invitamos a que escuchen lo que pasó en las horas de la noche, ya cerca a la medianoche, donde fue aprobada en el Senado la reforma tributaria. La reforma tributaria del presidente Gustavo Petro fue aprobada en el Senado de la República y tras más de 12 horas de discusión fueron varios los puntos a resaltar. El primero es que varios alimentos, incluido el pan, no serán gravados. La tranquilidad que le puedo dar hoy al país y al Congreso es que el pan, ni el ultraprocesado, ni el pan artesanal, ni el que venden en las grandes superficies, ni el que venden en la panadería del barrio, quedará grabado en esta reforma tributaria. Es parte de todo el Congreso. Esto no es un triunfo solamente de los partidos que componemos las mayorías en este Congreso, los partidos de gobierno, sino también, tengo que reconocerlo, de la oposición. Por su parte, las bebidas azucaradas sí se grabarán, pero este impuesto solo se les cobrará a las empresas después de julio del próximo año. Al igual, los alimentos ultraprocesados se empezarán a pagar en septiembre de 2023. Uno de los artículos que sí se cayó fue el referente al impuesto sobre la renta del 20% de las iglesias. Según el senador de Cambio Radical, Antonio Luis Abaraín, esa proposición era cosa del mismísimo demonio. Advierto que Satanás está rondando por este recinto, porque cuando yo escucho a algunos colegas hablar de que las iglesias son un negocio, no es cosa diferente a que Satanás está rondando por este recinto. No obstante, este artículo sí fue aprobado en la Cámara de Representantes, por lo que podría ser incluido en el texto final conciliado, como lo explica la senadora María José Pizarro. Ya que ha sido votado positivamente en la Cámara de Representantes que en la conciliación de la reforma tributaria, que será el martes, pueda revivir este impuesto a las iglesias. Entre los artículos aprobados resalta el de la sobretasa a las empresas petroleras, que será progresivo e irá del 5% al 15% dependiendo del precio internacional del barril de crudo. La base para empezar a pagar será de $67 por barril. También pasó el artículo que penaliza con cárcel a los evasores reincidentes. El director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, explicó qué tipos de delitos existen y cuáles serán sus penas, con un ejemplo muy peculiar. Hay dos tipos penales, dos delitos. Uno es el de ocultar activos o declarar pasivos inexistentes. Este es como el delito de Betty la Fea, cuando Betty le dijo, se inventó que Comoda le debía un montón de plata a Terramoda y no era cierto. Eso es omisión, declaración de pasivos inexistentes. Cuando se comete este delito por más de 1.000 millones de pesos, entonces se enfrenta a una pena de cárcel en el tercer strike. Uno de los que se opuso a dicho artículo fue el senador del Centro Democrático Miguel Uribe, quien se destacó por ser el que más intervino en la plenaria. La aprobación de la reforma tributaria es una mala noticia para los colombianos. Esta reforma va a aumentar el desempleo, la pobreza, la inflación y ahora también el dólar. A pesar de los alegatos de la oposición, el eje central de esta tributaria fue aprobado. 7 de la mañana, 11 minutos. Saludamos al presidente del Senado, al presidente del Congreso, Roy Barreras. Bienvenido a RCN Mundo, senador. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a RCN Mundo, a los oyentes, a los internautas. Buenos días, a Manuela, José Manuela, Juan Carlos, a todo el equipo de trabajo de RCN. Buena mañana para todos. Lo mismo, senador. Permítame un segundito, ya entramos con usted. Tenemos noticia con Daniel Jerez. Daniel, ¿la reforma tributaria sería demandada ante la Corte Constitucional? ¿De dónde sale esta información? ¿Quién la dice?
Sí, por lo menos es lo que ha anunciado la oposición a través del Centro Democrático. Advierte que una vez el proyecto de reforma tributaria se apruebe en la Cámara de Representantes y posteriormente sea sancionado por el presidente de la República, Gustavo Petro, pues se va a presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional para que se tumbe esta reforma tributaria. Básicamente lo que busca el senador Miguel Uribe, que es el que ya está preparando esta demanda, es que la Corte tumbe los artículos que según él le hacen mucho daño a la economía del país, para que de esta manera se logre evitar que haya una crisis económica sin precedentes en la historia del país. Recordemos que uno de los temas de mayor discusión es el que tiene que ver sobre todo con el sector de los hidrocarburos y la deducibilidad de las regalías para esta industria. Se espera entonces que la reforma tributaria se apruebe hoy en la Cámara de Representantes y posteriormente la oposición presente esta demanda. Gracias, Daniel, por la información. Senador Roy Barreras, ¿tendrá éxito la oposición en esta intención? No, por supuesto que no, son, digamos, profetas de la desgracia, piensan con el deseo, un país inequitativo, con 7 millones de colombianos sin empleo, con otros 5 o 6 millones de adultos mayores o de personas que no tienen ninguna esperanza de pensionarse, con jóvenes niños, con madres cabeza de hogar sin un ingreso mínimo vital. Esta reforma es una reforma para la equidad, para poder invertir en la pobreza, y quieren que los privilegios continúen y profetizan desgracias para aquellos que van a tener que pagar impuestos porque tienen con qué pagarlos, para la gente que tiene con qué aportar. Y por supuesto todas las reformas y las leyes son demandadas, ese es el oficio natural de los opositores, demandar, pero esta es una reforma muy sólida, muy bien aprobada en el procedimiento, de manera que no tendrán mayor éxito. Lo que sí tendrá éxito, y es importante saber que esta es una reforma progresiva, que no es cierto que se grave la canasta familiar, que ni el pan, ni la leche, ni el chocolate, ni el yogur, ni el queso, ni el bocadillo, ni la oblea, ni la natilla de Navidad, todo eso que mintieron diciendo que iba a tener impuestos, no lo tendrá. Pero en cambio sí, las compañías petroleras, explicándole algo a los colombianos, el petróleo es de todos, está en el subsuelo, sin embargo, cuando sube a $100 el barril, quienes ganan no son las familias que oyen RCN a esta hora, sino las grandes petroleras. Lo que estamos haciendo es lo mismo que está haciendo Europa, lo mismo que está haciendo el presidente Biden en Estados Unidos, es que cuando ganan en exceso paguen un impuesto adicional para poder darle de comer a los pobres. Eso es todo. Si el precio del petróleo baja, pues no pagarán la sobretasa. Pero además con una advertencia que el Senado de la República le ha hecho también al gobierno, porque esto hay que ir de lado y lado. La transición energética es eso, una transición, no es en 15 días, sino en 15 años. En los próximos años hay que sacar el petróleo, que es riqueza de los colombianos, venderlo y con esa plata darle de comer a la gente que necesita y pagar la educación de los jóvenes que necesitan y la pensión del que no tiene con qué. Y eso se hace explorando. Es decir, sin exploración no hay paraíso. El paraíso es la energía alternativa que debe financiarse fortaleciendo Ecopetrol. Nosotros de acuerdo, senador. Que la exploración y la explotación de petróleo debe continuar en los próximos 3-4 años. Sí, y vamos seguramente a hacer una disección en los próximos minutos, punto por punto, de los más importantes de la reforma tributaria. Pero ya que usted menciona del petróleo, hay algunas personas, algunos analistas que opinan que el golpe para la industria es demasiado grande, que efectivamente había que ponerlos a pagar y a tributar más, pero que en particular ese punto del que hemos hablado otras mañanas de la deducibilidad de las regalías, pues es un punto que puede espantar la inversión y hacer que algunos de los que ya se dedican a esta actividad terminen por irse a otros países. Sobre esa crítica, ¿usted qué piensa? Bueno, lo primero es que hasta hace poco el dólar, el barril estaba a $60 el barril. Cuando se trepa a $100, quiero insistir, esa ganancia debería servirle al pueblo colombiano, a las familias colombianas, porque el petróleo es de todos y no solamente a las compañías petroleras. Nada se les está quitando de lo que se ganaban antes de que el dólar estuviera por cuenta de la guerra de Ucrania y del mundo y los problemas globales a $100 del barril. Simplemente sobre el exceso que se están ganando, sobre regalías. La regalía, todo proceso extractivo, empezando por el petróleo, por el carbón, hace daño al medio ambiente, destruye el tejido social, porque es economía que deteriora. Y por eso se inventaron las regalías. Se inventaron para pagarle el daño ambiental a esas regiones. Pero esas regalías son de la gente, son del territorio, es una compensación. Y por supuesto, deducirlas como si aquel asunto fuera propiedad de las petroleras y no propiedad de los colombianos, pues era un asunto imposible. Nosotros estamos convencidos de que si hay más exploración,
y he dicho más exploración. Si se mantiene la seguridad jurídica de la explotación, Colombia necesita sacar el petróleo, necesita más gas, necesita sacar minerales de los que llaman exóticos o diferentes para ofrecerle al mundo. Mira, América Latina tiene el 90% de producción de níquel, que es indispensable en las telecomunicaciones, y no lo estamos sacando nosotros. El wolframio, el tungsteno, nosotros necesitamos aprovechar nuestra riqueza para sacarla, y no que se en las transnacionales, sino que eso se convierta en apoyo para la gente más humilde y en la reindustrialización del país. La transición de energía alternativa se financia con el petróleo y con Ecopetrol fortalecida. Senador Barreras, la sumatoria de la carga tributaria adicional, es decir, la sobretasa del 10 al 15% y la no deducibilidad de las regalías eleva la tasa efectiva de tributación del sector minero energético al 85%. Quiere esto decir que por cada $100 de utilidad tienen que pagar $85 en impuestos. ¿Cree usted que es posible con ese margen tan pequeño que haya inversión extranjera en el sector y haya interés de los inversionistas del exterior de venir a invertir a Colombia y existe la posibilidad que pueda sobrevivir esta industria en Colombia? Estoy seguro que seguirá haciendo negocio. Para empezar, déjenme decirle 3 cosas sencillas para los oyentes. Lo primero es que si el precio del barril no estuviera a $100, pues no tendrían esa sobretasa. Y así estaban hasta hace un tiempo, hasta hace pocos meses, diría yo. De manera que la sobretasa es al exceso de ganancia, y eso no es algo que deba olvidarse. Lo segundo, claro, aún con el exceso de ganancia, usted lo ha dicho, una utilidad que en esas cuentas, que yo no comparto del todo, puede ser del 15%, pues a ver qué familia colombiana y qué empresa colombiana tiene la certeza de ganarse el 15% de utilidad. Sigue siendo un negocio, el petróleo está en la tierra y alguien va a sacarlo, porque sigue siendo un negocio. De manera que a mí me parece que pronosticar que la industria petrolera y que nadie va a estar interesado en sacar el petróleo, pues eso también es pensar con el deseo de algunos que querían que la reforma tributaria fracasara, porque finalmente es el eje de la inversión social del gobierno del presidente Petro, y este es un gobierno que llegó a cambiar las cosas, a gobernar no para los privilegiados, sino para la gente que no ha tenido nada. Y a mí me parece que el esfuerzo de quienes han ganado en exceso, lo mismo los bancos, y me parece que los bancos incluso pasaron de agache un poco, bien habrían podido aumentar 2 o 3 puntos más la sobretasa al exceso de ganancias. Usted sabe que los bancos se ganaron en este semestre 8 billones de pesos y el año pasado 14 billones de pesos, y no están produciendo riqueza, sino trabajando con la plata suya, de los oyentes, y es un servicio, sin duda, los servicios financieros son indispensables, pero eso, como bien ha explicado Mazzucato, no genera valor, simplemente trabaja con la plata de los demás y cobra por cada retiro, por cada extracto, por cada consulta de la gente que sí trabaja, y su sueldito se le va pagando en las comisiones a los bancos. A mí me parece que quien tiene un exceso de ganancia hace bien en pagar si el Estado invierte en lo que merece, que es en lo que la gente necesita, y por supuesto en un gran combate contra la corrupción. Ayer se aprobaron normas importantes contra la evasión también. Sí. Yo hubiera querido ser más drástico. Ese artículo polémico, probablemente para algunos, de la cárcel para evasores, quedó muy blando, pero finalmente que la gente sepa, los grandes evasores, los que le roban al Estado más de 1.000 millones de pesos en su declaración de renta, esos deberían tener cárcel. Quedó tan blandito que dice que si paga la deuda porque lo pillan, no va a la cárcel. A la segunda vez, que era lo que decía el gobierno, y si vuelve a robarse otros 1.000 millones, debería ir a la cárcel, pero no, tampoco. Se le perdona por segunda vez, pero a la tercera vez que le vuelva a robar 1.000 millones al Estado, ahí sí va preso. Eso fue lo que se aprobó. Por lo menos es un mensaje de progreso social para los grandes evasores, y a través de las grandes contabilidades de muchas empresas. Mire, el asalariado, el empleado que quitan por derecha de la retención en la fuente, o el señor que tiene una tienda, no tiene plata para contratar grandes compañías de contadores que le hagan esa gimnasia financiera. Mostraba hasta hace poco un estudio de la Universidad de los Andes cómo muchas de las grandes empresas terminan pagando nada por cuenta de esa gimnasia financiera de grandes empresas contables. Sí. De manera que el país es inequitativo, eso no lo esconde nadie, sí. Nadie lo niega, es un país donde hay pobreza y inequidad.
Cerrar esa brecha de inequidad fue lo que hicimos ayer con esta reforma tributaria progresiva para la equidad. Sí, muy fuerte también el debate en momentos en que estaban tratando de aprobar ese impuesto a las actividades comerciales de las iglesias, pero bueno, se cayó, a eso no voy yo. No sé si es un sofisma, senador Roy Barreras, listo. Cuando dijeron ayer se cayó el impuesto al pan, muchos aplaudían, pero la gente de a pie decía, no, ¿de qué sirve que se caiga el impuesto al pan si los insumos, que no tienen que ver, por supuesto, diría uno en la reforma tributaria, y me corrige usted si estoy equivocada, siguen subiendo? La leche pasteurizada también está costosísima. Vaya, compre un yogur. Todos estos productos que son básicos van a seguir subiendo, senador, pero allí en la reforma no se habló nada para poder aplacarlos. ¿Ahí qué se puede hacer o qué podrían haber hecho ustedes? No, es que el problema de haber hecho una apertura económica sin ninguna consideración hace ya 30 años y haber dedicado a Colombia a importar la comida, teniendo 30 hectáreas de tierra fértil improductiva en manos de terratenientes y muchos de ellos despojadores, ha hecho que Colombia, teniendo tierra fértil, campesinado capaz, escuelas productivas, pues no pueda producir sus alimentos, sino que los importe todos. Y cuando la guerra de Ucrania frenó los fertilizantes, la urea, el nitrógeno en el mundo entero y elevó los precios, por supuesto terminó siendo más cara la comida en todo el mundo. La Reserva Federal Norteamericana está en el dilema de aumentar la tasa de interés más alta de su historia, también para tratar de bajar la inflación y el precio de la comida. ¿Qué ha dicho el presidente Petro? ¿Qué dijimos ayer y antier y todos estos días? Colombia necesita soberanía alimentaria. Colombia necesita garantizar que la tierra sea fértil, producir comida para los colombianos y además para exportar. La gran transición es dejar de depender del petróleo y del carbón en 12, 15 años y venderle al mundo lo que tenemos: alimento, aire, agua, el aire de la Amazonía, bonos de carbono. Esa es la gran transición, porque tenemos aire, agua y alimento y biodiversidad. Pero por supuesto llevamos 30 años importando la comida y dejando la tierra sin producir. ¿Qué hay que hacer ahora? Conseguir urea, conseguir fertilizantes, garantizar bajar los precios de los fertilizantes agrícolas, que por supuesto no era asunto de la reforma. Pero déjenme hacer una mención sobre lo que usted hizo un poco al pasar, el impuesto a las iglesias. Nunca hubo impuesto a las iglesias. Yo quiero recordar, yo soy un hombre católico, creyente, me formé con los escuelos cristianos, con los hermanos de la Salle, pero le quiero decir, hay que recordar que Jesucristo, ¿por qué echó a los fariseos del templo? Porque convirtieron el templo en un negocio. Eso era lo que pretendíamos. Sí, los negocios, las actividades comerciales, dijimos. Grandes señores que se llenaron de dinero y que aprovechan pues la angustia de la gente que va en busca de la fe y la salvación, le quitan la plata y terminan siendo grandes comerciantes. Hay muchos pastores que hacen el bien, la mayoría, y que alivian el dolor espiritual de mucha gente, pero a las iglesias no le estábamos cobrando impuestos, sino a los grandes negocios que hacen los pastores. Ayer no pasó ese artículo, y yo lo digo con claridad, no pasó porque el sistema clientelista colombiano convierte a muchas de esas pequeñas iglesias en unos potos de casa de votos, que les proponen y les dan votos a esos políticos que ayer se rascaban las vestiduras diciendo que era que Satanás era el que estaba promoviendo el impuesto a las iglesias. Me pareció un mensaje tan precario que quiero decir que nosotros vamos a insistir en que los que hacen negocio con la fe y el dolor de la gente paguen impuestos. Ahora, senador, usted anticipaba hace algunos instantes en una respuesta a nuestros compañeros aquí en RCN Mundo sobre el tema de la cárcel para evasores. Los grandes evasores de impuestos van a tener que pagar cárcel. Podría ser de 48 a 108 meses, es decir, de 4 a 9 años, ¿verdad? Así debería ser. Ayer, sin embargo, se concilió una propuesta del Partido Conservador y el ministro de Hacienda la avaló para hacer más blanda esa sanción, y la repetimos de esta manera. La idea del gobierno, yo la acompaño, es que ese que se roba al Estado 1.000 millones haciendo gimnasia financiera, haciendo trampa en la declaración de renta, pero no es el pequeño tendero, no es el comerciante, no es la modista, no es el empleado del banco, no. Es el que se roba 1.000 millones de impuestos en la declaración de renta. Usted se imaginará quiénes son. Ese debería ir preso, pero no. Ese se le perdona si lo pillan. Si no lo pillan, pues no. Entonces el señor lo pillan, paga y se salva de la cárcel. Reincide. Al año siguiente, a pesar de que lo pillan, se roba otros 1.000 millones con el contador. Entonces otra vez lo perdonan si paga. Y a la tercera, vuelve el tercer año y se roba los 1.000 millones. Ahí sí va preso. Me pareció muy blando porque debía ser al menos a la segunda. Pero lo que quedó es que a la tercera, ese ladrón de la plata de los colombianos va preso por evadir grandes cantidades de dinero.
Senador Roy Barreras, presidente del Congreso, gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Mundo. Mucha suerte. ¿Cómo sigue? A propósito, senador, no hemos podido preguntarle por su estado de salud. ¿Cómo está? ¿Cómo avanza? Suero en medio de una reunión, ¿no? Sí, no, ayer me dio un poco una pataleta porque es que yo me hago radio en quimioterapia todas las mañanas, cumpliendo con la orden médica, que además agradezco a los médicos colombianos, son excelentes mis colegas y me siento muy bien tratado, además tengo la bendición de la fe. Pero ayer me puse pues parte del tratamiento demasiado rápido para poder ir a la plenaria y me dio una pataleta que me tocó irme un ratico a la enfermería. Pero el tratamiento va bien. El tratamiento va bien, me imagino. Es decir, mire, los temas médicos yo se los debo a mis médicos. Los temas jurídicos de la lluvia de demandas que nos meten a los abogados. Y yo me dedico a mi tarea legislativa porque tengo que cumplirle a los colombianos. Gracias, senador. Muy amable. Gracias a ustedes. Feliz día y feliz fin de semana que viene próximo con puente incluido. Descansen con familia. Muy amable. 727, nuestro tema del día hoy es la reforma tributaria. ¿A usted en qué lo afecta o lo beneficia la reforma tributaria que hace su paso por el Congreso? Lo hemos analizado ya a profundidad. Pasó en el Senado, muy seguramente terminará su trámite en la Cámara en el día de hoy. Y esa es nuestra pregunta. ¿A ustedes en qué consideran que lo puede afectar o lo beneficia esta reforma tributaria? 313-422-3933.